Saludos muchachos, en este video vamos a revisar las herramientas de Illustrator en un demo de ilustración. Voy a empezar desde Photoshop, donde tengo un boceto muy sencillo en una capa de fondo transparente. Creando un marco de selección rectangular y presionando el comando Control C, copio este arte, o este boceto más bien, y me lo llevo a Illustrator. Vamos a dar un vistazo a paneles, vamos a hablar de lo que es más relevante para poder empezar a hacer un trabajo significativo de gráfica en este programa. ¿Listo? Cuando ustedes llaman una imagen que no sea de Illustrator al programa Illustrator, esa imagen va a quedar como un enlace. Tengan muy presente lo que yo estoy haciendo aquí con mi panel, mi panel o mi columna de paneles que está a la derecha. No tienen que organizarlo necesariamente de esta manera, pero como lo he indicado previamente en otras clases, yo insisto mucho en que tengamos una interfaz de usuario lo más ordenada posible. Yo no soy amigo de las ventanas flotantes. Entonces, todo lo que no aparezca aquí en su propia interfaz de usuario, recuerden que pueden obtenerlo en el menú Ventana y que este menú está organizado en orden alfabético sin distinción del idioma en el cual ustedes tengan su programa Illustrator. Todos los demás menús van a tener ubicaciones preseleccionadas para sus diferentes opciones, pero el menú Ventana siempre va en orden alfabético. Entonces yo puedo abrir el panel de enlaces para ver que aquí hay una imagen sin nombre. ¿Sí? Este es no arte, sino un boceto muy sencillo que más que servir como una guía de calco, porque tiene muchas imprecisiones, me va a servir como una guía para poder hacer un buen diseño y me va a permitir reflexionar sobre cómo debo manejar la herramienta de manera coherente para primero obtener un buen resultado a nivel visual y para poder reforzar esa idea de síntesis que estamos explorando mucho en esta parte del curso. Entonces, en este momento mi imagen, al haber sido un elemento copiado y pegado, aparece sin nombre y aparece, esto es muy importante, acompañada de un pictograma o un icono que consiste en un cuadrado que en su interior tiene un cuadrado y un triángulo. Esto significa que la imagen está incrustada. No es una imagen que yo estoy importando desde una ubicación específica en mi computador, sino que es una imagen que está metida dentro del Illustrator como tal. Esto es muy relevante porque uno puede enlazar o incrustar imágenes. Una imagen enlazada es una imagen que yo llamo desde una ruta específica en mi equipo. A medida que esa imagen se actualiza también su representación en Illustrator. Si yo voy a llevarme mi Illustrator a otro equipo, necesito guardar el Illustrator y la imagen vinculada. La imagen incrustada no tiene ese problema. La imagen incrustada está metida dentro del archivo Illustrator como tal, pero el problema es que le deja el peso del archivo original al archivo de Illustrator. Entonces uno técnicamente puede incrustar imágenes de cientos de megas de peso, pero se las transfiere al Illustrator. Entonces, aunque uno empaqueta todo en un solo archivo, tiene el potencial de efecto de dejar los archivos de pronto inmanejables. Illustrator no es recomendable que tenga una gran cantidad de archivos incrustados, pero para que tengan eso presente. ¿Cómo sabemos que es incrustado entonces? Por no solamente el icono o pictograma que aparece aquí, sino porque hay algunas opciones que no están disponibles, en particular este icono de lápiz que significa editar original. Si esta fuera una imagen vinculada, nos dejaría presionar este botón para ir a editar esa imagen en su archivo, en su extensión de archivo original, sea Photoshop o sea cualquier otro programa. ¿Listo? También les voy a recomendar siempre separen por capas sus archivos, pero a diferencia de Photoshop, Illustrator no es un programa donde uno deba tener una cantidad aleatoria y muy amplia de capas. Uno debería tener muy pocas capas separadas por intereses o categorías. Por ejemplo, yo aquí voy a llamar a esta capa boceto. Encima de esta capa voy a crear una nueva con un color indicador diferente y esta capa se va a llamar diseño 1. ¿Listo? En general no es una buena idea tener más de 4 o 5 capas en Illustrator. ¿Listo? Esto es porque en Photoshop nosotros podemos tener, por ejemplo, aquí tengo un documento que fue saliendo en clase con bocetos y feedback. Entonces aquí potencialmente hay docenas y eventualmente puede llegar a haber cientos de capas. Cada capa es una placa transparente que yo voy llenando con información de color, sea color plano, textura, dibujo, pintura o lo que sea. Pero eso no funciona así en Illustrator. Cada objeto no es una capa. Una capa puede tener miles de objetos.
Obviamente la idea no debe ser entonces trabajar en una sola capa, sino ordenar de una manera coherente su trabajo. Por ejemplo, el texto, el diseño del fondo, los elementos de diseño gráfico que no sean ilustración, las ilustraciones y los bocetos pueden ir todos en capas separadas. Por eso digo separación por intereses o categorías. Siempre es una buena idea encontrar las similitudes en interfaz de usuario y encontrar también las diferencias. Por ejemplo, en nuestro panel de capas que se activa también con el comando F7. Estoy casi seguro que todos los programas de Adobe tienen la misma tecla función para el panel de capas. Entonces yo tengo aquí un botón para visualizar o no la capa. Yo puedo apagarla, puedo extenderla para ver cuántos objetos hay. Entonces si en la capa boceto yo agrego un rectángulo y agrego también un óvalo y agrego también, bueno, aquí tengo que ponerle información de color. Listo. Y si de pronto con la pluma yo hago alguna tontería, entonces en este momento cada uno de estos objetos aparece como una subcapa, por decirlo de alguna manera. Esta es una forma como uno debe entender lo que está ocurriendo en cada capa de Illustrator respecto a las capas de Photoshop. ¿Listo? Entonces yo generalmente no soy muy amigo de tener esto extendido, pero ustedes pueden abrirlo para inspeccionar cada objeto. Esto que va a pasar a continuación también lo pueden hacer. Personalmente no lo recomiendo mucho, pero si necesitan que un solo objeto esté bloqueado, ustedes pueden decirle a ese objeto individual que no tenga la capacidad de ser manipulado. Miren que este objeto de aquí, al estar bloqueado, no me permite ni siquiera tocarlo, no me permite seleccionarlo. ¿Por qué creo que esto no es recomendable? Porque lo ideal sería que uno pueda manipular las capas de una manera más libre. Entonces si van a bloquear, bloqueen la capa, no bloqueen objetos individuales, pero entiendan que se puede hacer. También una manera muy fácil como podemos pasar un objeto de una capa a otra, que el amateur entonces diría, pues yo paso un objeto de una capa a otra, perdón, copiando y pegando. Eso no es exactamente correcto. Lo voy a mostrar aquí con este pequeño rectángulo. Si yo presiono Control C y me paro en la capa boceto 1 y presiono Control V, entonces ahí quedó un cuadrado y uno dice, pues bueno, no habría problema, se puede hacer de esa manera. Pero no es la manera más recomendable, es una manera muy extensa de hacer las cosas. Si yo tengo un objeto, por ejemplo mi boceto, y yo voy a mi panel de capas, yo me puedo dar cuenta que tengo el ojo que activa y desactiva. Puedo bloquear, puedo extender la pestaña. Aquí tenemos esta rayita, me dice el color indicador de la capa. Tengo la miniatura de la capa, aunque en este momento no es muy significativa. Tengo su nombre y también tengo aquí cuando yo tengo un objeto seleccionado, tengo un cuadrado muy pequeño del mismo color indicador de la capa. Si yo le doy clic sostenido a este color indicador, a este cuadradito de color indicador, y yo lo arrastro a otra capa, el objeto inmediatamente cambia de capa exactamente en su misma ubicación. Esa es una manera mucho más provechosa de mover objetos sin tener que estar duplicando comandos. Entonces voy a bloquear mi capa de boceto. Como el boceto tiene un tono de gris muy suave, no le voy a alterar la transparencia, pero vamos a hablar también de cómo se pueden manejar transparencias en Illustrator. Entonces voy a bloquear el boceto. Presiono diseño, la capa diseño 1. Siempre tienen que estar al tanto de en cuál capa están trabajando. Tengan por favor eso muy presente, ¿listo? Presiono la tecla P de pen o pluma y yo puedo empezar a pintar. Ahora tienen que tener cuidado con una cosa. Aquí en la parte izquierda de mi interfaz se pueden dar cuenta que no tengo seleccionada ninguna información de color. Lo que significa que si yo empiezo a trabajar, no es que no lo voy a poder hacer, pero mi arte va a tener línea y relleno transparente. Entonces, ¿cómo hago yo para restablecer los parámetros básicos de color? Sin tener ningún objeto seleccionado, presiono una vez la tecla D de dedo. Y lo que tengo ahora es la información relleno negro, relleno blanco, línea negra de grosor de 1 punto. Eso me lo dice la barra de control. Como habíamos hablado, la barra de control no tiene tanta variedad en Photoshop respecto de Illustrator. Sí ocurre que si yo cambio, por ejemplo, de pluma a gradación o cambio a la herramienta de crear texto, alcanzan a haber algunos cambios, pero no son cambios tan frecuentes como los que ocurren en Photoshop, donde cada herramienta tiene información muy diferente en esta parte. Recuerden también que Photoshop por defecto tiene activada la barra de control, pero que aquí en Illustrator por defecto viene de esta manera. Yo les recomiendo muchísimo, de lo primero que hagan cuando empiecen en Illustrator, que ustedes vayan al menú ventana y que en el menú ventana le digan
control, porque esta barra resume por lo menos 2 o 3 paneles con sus herramientas más importantes, así que es una muy buena idea que esté a la vista. Entonces yo tengo un boceto que me sirve de guía, tengo la herramienta pluma y uno diría, bueno, pues entonces yo puedo empezar a hacer el arte. Pero aquí estoy cometiendo el error del amateur. Ese error consiste en crear de una manera descontrolada, de una manera muy afanosa, el silueteado de cualquier objeto. Vamos a aumentar el calibre de la línea de este arte para que ustedes puedan apreciar lo mal que está quedando. ¿Sí? En ese momento tengo una silueta que no es muy diciente. Tampoco es que el arte original tenga una silueta muy bien diseñada, pero me puedo dar cuenta que hay una cantidad de irregularidades que no son convenientes, ¿no? Estoy viendo unas variaciones que no son muy acertadas y en algunos momentos donde la curva da paso a una línea más recta o una línea completamente recta, lo que tenemos es una apariencia como gelatinosa, como nebulosa, no muy agradable para el arte. Entonces ahí es donde tenemos que recordar que existen las teclas modificadoras Shift y Alt, ¿listo? Y entender qué hace cada cual. Entonces si yo voy a poner mi primer nodo, quiero empezar por ejemplo aquí. Recuerden, yo no voy solamente a calcar mi arte porque mi boceto, perdón, o mi preboceto, porque es un boceto que deliberadamente es muy tosco. Yo lo que voy a hacer es refinarlo. Entonces si yo me quedo solo calcando, las malas mañas o las malas formas del boceto se van a traducir en una apariencia no muy agradable para el arte vectorial. Entonces yo voy a poner mi primer nodo, pero manteniendo presionada la tecla Alt. Perdón, pongo mi primer nodo y mantengo presionada la tecla Alt una vez he puesto el nodo para poder separar de manera independiente la primera palanca modificadora. Un principio importantísimo en Illustrator es economicen todos los trazos que puedan. ¿Listo? Si algo puede hacerse con 2 o solo con 3, con 4 nodos cada vez, háganlo. También piensen en siluetas superpuestas. Por ejemplo, yo no voy, otra vez voy a acelerarme un poco, yo no voy a tratar de hacer, por ejemplo, toda la gorra completa. Yo podría trabajar esto por segmentos, pero tampoco se trata de decir yo voy a trabajar esto aquí y otra vez lo estoy haciendo re mal. Y entonces voy a trabajar la parte que cubre la cabeza de la gorra. Esto no es obligatoriamente lo que toca hacer. Yo puedo hacer que una silueta se superponga a la otra para evitar que haya reservas blancas en el arte, que eso generalmente se ve muy mal cuando no es intencional y uno nota cuando es intencional. Entonces, pongo mi primer nodo y apenas empiezo a estirar los nodos, mantengo presionada la tecla Alt. Por aquí puedo poner otro, pero fíjense que yo no voy a calcar, yo voy a usar como guía mi boceto, pero le voy a buscar una forma mucho más contundente a esa silueta. Voy a extenderla hasta aquí. Mantengo nuevamente presionada la tecla Alt para que este nodo, discúlpenme, esta palanca modificadora tenga la dirección que yo necesito y pongo este nodo aquí. ¿Cuántos nodos tengo acá? 1, 2, 3 y 4. No tienen que ser 4, no tienen que ser 3, pero la idea es entre menos nodos estemos utilizando, mucha más fuerza va a tener la geometría de cada silueta que voy a crear. Entre más nodos agregue yo, más probable va a ser que aparezca esa apariencia como medio gelatinosa, flácida de un vector mal diseñado. ¿Listo? Entonces, y como les decía, yo no voy solamente a pensar en empates empates exactos, como si estuviera trabajando, por ejemplo, siluetas de papel cortado. Miren lo que yo puedo hacer aquí. Presiono la tecla L y creo un óvalo. Le doy la extensión que creo que pueda llegar a funcionar. Lo voy a rotar. En este caso, fíjense también una cosa que voy a hacer. Como quiero cotejar mi vector con el boceto, entonces voy a venir aquí donde está mi cursor, en el sector izquierdo de la imagen, en la barra de herramientas, y le voy a decir, usted va a hacer ahora un vector que tiene color de línea, pero que es transparente en relleno. O que simplemente no va a tener relleno, mejor dicho. Entonces voy a rotar este óvalo. Ya saben, yo no estoy intentando calcar. No soy muy amigo de calcar bocetos realmente, pero entiendo por qué hay momentos en que es necesario hacer eso. Simplemente pues quiero mostrarles que uno puede hacer una interpretación a partir de un boceto y que esa interpretación puede ser correcta. Tengo aquí mi panel de buscatrazos, listo, entonces yo puedo duplicar mi boceto, mi óvalo, lo voy a extender, lo voy a ubicar aquí.
Voy a seleccionar estos dos y voy a seleccionar la segunda opción, que aquí se llama menos frente. Yo sigo insistiendo, se debería llamar cortar o perforar, pero bueno. Entonces el vector que estaba arriba le restó información al vector que estaba abajo. Aquí ya podemos empezar a ponerles color. Vamos a presionar la tecla F6 y le vamos a decir a este vector que tenga un color de relleno. Aquí pues toca tener cuidado de elegir de manera coherente los colores. Voy a hacer un pequeño arrastre de selección para tomar este vector. Presiono la tecla I de Italia, que es con la que se activa el cuentagotas. Y puedo captar este color y luego decirle usted va a ser ahora un color un poco más oscuro. ¿Listo? Esto para empezar a crear la idea de dónde está más iluminado, dónde está más oscuro. Pero entonces ahora uno tiene un problema muy básico cuando uno recién está empezando. Este vector está por debajo de este, pero quiero que ocurra al revés, porque esto está más cerca de la cámara que esto. ¿Qué hago yo? Yo selecciono este objeto. Esta es la manera larga de hacerlo. Mientras uno va memorizando los comandos, uno presiona clic derecho y le dice organizar en ese submenú que aparece al presionar clic derecho, y le decimos traer al frente. Nos podemos dar cuenta que tenemos dos formas de traer hacia el frente, dos formas de enviar hacia atrás. Traer al frente significa poner encima de toda la composición. Hacia adelante significa que quede justo encima de lo que tenga inmediatamente por debajo. Hacia atrás significa enviar como un piso más abajo, y enviar detrás es mandar hasta el fondo de la composición. Y tenemos entonces los comandos Shift Control 8, Control 0, Control 9 y Shift Control 9 para estas acciones. Entonces yo tengo seleccionado este vector, yo presiono Shift Control 8 y este vector inmediatamente no solamente queda por encima de este otro, sino si hubiera 10 vectores acá, quedaría encima de esos 10 vectores. Eso es lo que significa traer al frente o enviar detrás. Es o de primero o de último en la composición. Utilicen los comandos según les sea conveniente. Continuemos. Voy a presionar la tecla D para nuevamente restaurar la información de color y grosor de línea. ¿Listo? Por si acaso aquí le voy a volver a decir que esto tenga un grosor alto. No es que tenga que tenerlo, pero quiero que se vea bien y que sea muy notable. Eventualmente incluso le voy a poner un grosor todavía mayor. Y voy a jugar con nuevamente una muy limitada cantidad de trazos. Voy a estilizar mucho más la figura. Por ejemplo, llego aquí. Ustedes se dan cuenta, yo estoy trabajando por fuera del boceto, pero el boceto tiene unas pistas que son muy básicas. Mantengo presionada la tecla Alt. Voy a llegar, por ejemplo, hasta aquí. Mantengo nuevamente presionada la tecla Alt y miren lo que voy a hacer. Quiero aquí un pequeño indentado, una pequeña perforación, como una muesca curva. Extiendo acá, manteniendo todavía la tecla Alt. Hago algo similar aquí. Pero entonces voy a hacer que esa muesca sea un poco más grande. Nuevamente Alt. Aquí ya estoy jugando con la idea de diseño visual. Obviamente, esto toca hacerlo con algo de paciencia, porque lo natural es que al principio los vectores nos queden un poco chuecos. Por eso insisto en ese principio de economía. Fíjense también lo que va a ocurrir aquí. Manteniendo la tecla Alt, muevo esta palanca y voy a decir, quiero que en la silueta sea muchísimo más notable la oreja de este como avatar ilustrado que estoy haciendo. No necesariamente es un autorretrato, además pues yo tengo gafas y él no. Entonces fíjense, estoy extendiendo la oreja, pero no por capricho. Y también voy a poner aquí esta palanca controladora y voy a hacer que la entrada del pelo y la cabeza en la gorra sea también una entrada cóncava. Quiero jugar con un diseño de formas que sea mucho más sofisticado. ¿Listo? Nuevamente cuando yo completo mi boceto, le digo que no tenga información de relleno para poder cotejar con el boceto. Y siempre entiendan que hay una naturaleza editable en los vectores. Es una de las mayores ventajas que tiene respecto a los programas de mapa de bits. Yo no me atrevería a decir uno es mejor que el otro. Creo que más bien en vectores y mapa de bits estamos hablando primero de necesidad de industria y de comercio, o sea, lo que quiera el cliente, lo que necesita el proyecto o lo que ustedes estén interesados en hacer. Y después está el gusto. Hay gente que no pasa del dibujo y que realmente no
no tiene habilidades muy notables y pues bueno, eso desde que no sea su profesión, ¿cómo decirlo? Desde que no sea obligatorio que sepan dibujar, pues nada, no hay nada que hacer. Pero que en los vectores encuentran un alto nivel de control. También hay gente, esto lo he notado mucho con pintores digitales, que realmente no le tiene paciencia a los vectores, a pesar de su maleabilidad, de su versatilidad, quieren ver creación mucho más rápido. Y no se trata de que en vectores uno trabaje lento, pero la elaboración es muy diferente. Uno aquí está como maquetando pieza por pieza, edificando algo más grande, mientras que en pintura uno va construyendo desde la generalidad y luego encuentra detalles particulares. Entonces no se trata de cualificar desde juicio de valor, sino entender que son lenguajes diferentes y como tal pues tienen sus propias particularidades, sus propias oportunidades, riesgos y dificultades y desafíos cuando estamos aprendiendo lo uno y lo otro. Entonces, una cosa que voy a hacer yo es separar por siluetas las diferentes partes de esta cara. Yo no voy a empezar ni a iluminar ni a crear acabados hasta que no tenga una maqueta completa de mi arte. Pero entonces, yo había dicho, no tenemos que estar pensando en siluetas ¿cómo decirlo? Como una cabeza con todos sus accesorios, sus proyecciones, sus aristas. No tiene que ser una sola silueta y ya, puede ser una serie de siluetas superpuestas. Me sería muy conveniente que la cara, incluyendo la oreja, esté separada de la barba. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Cuando nosotros vamos a seleccionar un vector, nosotros habíamos dicho que podemos seleccionar el objeto como tal. En este caso con la tecla V le doy clic una vez y yo muevo la silueta que incluye la barba, la oreja y toda la cara. Cuando yo presiono la tecla A, yo cambio A de Alvin, A de All, en inglés, ALL pues, yo cambio a la flecha blanca, la segunda herramienta en el panel de herramientas, una ubicación que no es aleatoria, porque son muy importantes estas herramientas de selección y entender por qué son así las herramientas de selección. Esta es la herramienta de selección directa, lo que significa que yo con la tecla A, o bien con un clic, o bien con una selección de arrastre, puedo seleccionar vectores para manipular específicamente esos vectores. Yo no estoy moviendo en términos generales el objeto, sino sus partes. Entonces yo aquí puedo hacer lo siguiente. Voy a presionar la tecla A, voy a seleccionar este vector, voy a presionar la tecla Shift y voy a hacer otro arrastre para seleccionar entonces estos dos. Ahí vamos 3. Vamos a seleccionar también estos dos de aquí, estos dos de acá y este de aquí. Y fíjense una cosa que va a ocurrir. Yo voy a presionar el comando Control C para copiar. Copiamos. ¿Listo? Me muevo a otro punto de mi arte digital y presiono el comando Control V, que es pegar. ¿Qué ocurre? Control V es pegar, pero en la práctica en Illustrator significa pegar en el centro de la pantalla. ¿Qué pasa si yo hago zoom out? Si me muevo todavía más y vuelvo a presionar Control V. Estos vectores que yo había seleccionado quedan en el centro de la pantalla. ¿Cómo hago yo para que al copiar un vector quede exactamente en la misma ubicación en el plano cartesiano? Miren, aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y, como lo expresan las reglas, que las activamos o desactivamos con el comando Control R, igual que como se hace en Photoshop. El pegar un objeto exactamente en la misma ubicación en el plano cartesiano se hace con el comando Control F. ¿Listo? Y no importa, miren, aquí tengo estos vectores, ¿listo? No importa que yo me mueva. Si yo presiono Control, si yo me desplazo, me refiero en el lienzo y presiono entonces Control V, quedan en el centro. Pero si yo presiono Control F, quedan en la misma ubicación en el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces para que tengan eso muy presente. Hay otro comando, de hecho se los voy a mostrar aquí, miren, voy a poner mucha más gruesa esta línea y le voy a cambiar el color, un color que se va a ver un poco absurdo, pero sí para que entiendan una cosa. Si yo copio, entonces habíamos dicho, yo le digo Control C, Control V, pega en el centro de la pantalla. Control F, pega encima de la misma ubicación, ¿sí? Un objeto estaba justo encima de otro. Pero hay otro comando que también es útil. Selecciono cuando la línea es magenta. Y ahora le voy a cambiar el color a un color azul, azul verdoso, sí, un poco. Hay un comando que es Control B grande, como B de borrador. ¿Qué hace Control B grande? Pega detrás. ¿Listo?
Entonces, para que tengamos eso presente, control más F es el comando que nos va a pegar encima de, en la misma ubicación de plano cartesiano. Control más B pega exactamente en la misma ubicación, pero detrás. Entonces es una manera en que podemos manipular rápidamente objetos para mantener las mismas ubicaciones sin tener que estar haciendo cálculos a ojo. Entonces yo no necesito la barba de ese color azul. Lo único que yo voy a hacer es trabajar la barba de manera independiente para que sea una silueta completa, y después le puedo hacer algunos cortes a la silueta de la cara y ya con eso puedo empezar a hacer los detalles de ojos, nariz y boca. Pero entonces aquí con frecuencia ocurre un problema, y es que uno dice, oigan, pero mire, en este momento cuando yo deselecciono, la barba como el segmento más la silueta en general no se distinguen. ¿Qué se puede hacer ahí? Esto al principio me daba muchos problemas, pues porque a todos los amateurs nos da problemas cuando recién empezamos algo, sobre todo cuando no tenemos la mejor guía. Hay una manera muy interesante de trabajar Illustrator, es una manera única realmente respecto a los demás programas de Adobe, y es que nosotros podemos convertir cualquier vector, por sencillo que sea, en su propio contenedor que podemos examinar de manera independiente a todo lo demás que exista en el lienzo y en el archivo de Illustrator. Eso de pronto suena un poco esotérico, seguro suena un poco confuso, pero fíjense lo sencillo que es. Si yo quiero empezar a manipular esto y que no haya posibilidad de que yo empiezo a tocar otro vector o que empiezo a hacer otro vector por mi cuenta, yo simplemente con la flecha de selección normal a este vector de aquí, que ni siquiera hasta hacerle selecciones es complicado porque ni siquiera tiene relleno. Y dice, oiga, yo quisiera ver esto por su cuenta, no lo quiero mandar a otra capa ni nada. ¿Qué le hago? Con la misma herramienta de selección básica, en alguna parte o de su relleno, que en este momento no tiene, o en este caso de su línea, le digo doble clic. Por favor, miren y pongan mucha atención a lo que va a pasar aquí en la parte superior izquierda de la pantalla. Le digo doble clic al vector. Y fíjense que ahora dice diseño 1, y dentro de diseño 1 está trazado. ¿Qué es diseño 1? La capa diseño 1. Estamos en lo que se llama el modo de aislamiento. ¿Cómo me salgo de aquí? Puedo presionar Escape o puedo presionar doble clic en cualquier parte del lienzo. Ustedes se dan cuenta que están en modo de aislamiento por dos razones. Primero, porque todo se transparenta un poco, como si le pusiéramos un acetato ligeramente blanco por debajo a todo lo que no sea nuestro vector. Y segundo, por lo que pasa en la esquina superior izquierda de la pantalla. Los que sepan algo de programación de pronto entenderán mucho más rápido ese concepto de anidados, pero esta es una manera como nosotros podemos manipular de manera independiente. Entonces uno dice, ¿y esto para qué? ¿Qué propósito tiene hacer las cosas así? En este momento, si yo presiono Escape, me salgo. Si le vuelvo a dar doble clic, vuelvo a ingresar en este objeto. Como les decía hace un momento, es el modo de aislamiento para poder revisar de manera independiente ese vector. Hasta que yo no presione Escape o no presione doble clic, yo estoy metido dentro de este vector y yo no puedo seleccionar nada que no sea ese vector. O sea que si yo vengo acá con mi herramienta pluma, no voy a tener problema, por ejemplo, de seleccionar el objeto que yo no quiera seleccionar. ¿Listo? Entonces ahora vengo aquí y voy a empezar a trabajar unas nuevas curvas para finalizar esta silueta. ¿Listo? Vamos a movernos un poco más rápido. Voy a jugar otra vez siempre con la idea de cuñas, la idea de algunos quiebres, de algunas muescas. O sea, voy a jugar con la idea de diseño de formas. No estoy pensando en solamente calcar, y donde yo sienta que mi boceto, como es natural, se quedó muy corto, pues no importa. Yo voy a rebasarlo, voy a corregir las formas, porque voy a pensar en términos de un arte ya finalizado. ¿Listo? No voy a pensar en términos de como un bosquejo, pues con un montón de imprecisiones. Entonces fíjense que con muy pocos vectores yo puedo entrar aquí a completar esta parte del diseño. Y obviamente siempre es una buena idea mentalizarse a que uno puede seguir editando. Fíjense, por ejemplo, acá si quiero profundizar estas entradas, si quiero aislar mucho más esta forma como de óvalo aquí, que equivaldría como al inicio de la bueno, no recuerdo cómo se llama esa parte de la barba. Si quiero, por ejemplo, aligerar algunas curvas porque siento que como que tiemblan mucho. O sea, siempre que sea posible voy a procurar eliminar vectores
para hacer el diseño mucho más contundente. ¿Listo? Y pues nada, uno puede seguir corrigiendo el diseño, uno puede seguir manipulándolo, no está escrito en piedra que ya el diseño queda como queda, porque esa naturaleza versátil, como maleable, como que uno todo el tiempo puede estar manipulando y corrigiendo, es la mayor ventaja que tiene el diseño vectorial. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso presente, pero partan por favor de ese principio de economizar nodos para lograr formas más contundentes. Eso obviamente necesita práctica, pero no caigan en la primiparada de llenar de cientos de vectores siluetas, sobre todo siluetas sencillas. Esa no es la manera de trabajar. Entonces, ¿cómo me salgo? Escape o doble clic. Tengo ahora una silueta. Yo ni siquiera tendría aquí, realmente, vamos a comprobarlo. Si yo le digo a esto F6 y le digo quiero que se tenga un relleno blanco, yo no necesitaría realmente hacerle mayores cortes a la cara, pero fíjense, por ejemplo, que aquí alcanza a ver una pequeña imprecisión que puedo corregir muy rápido. Entonces voy a tomar esto y lo voy a... O sea, no es necesario que yo quite demasiada información, pero lo puedo hacer, solo para que vean cómo se hace. Le doy doble clic y yo puedo hacer varias cosas aquí. Yo podría tomar mi herramienta de selección y selecciono los vectores, los nodos que yo quiero eliminar. Por ejemplo, estos. Quiero eliminar estos nodos de aquí. Simplemente teniéndolos seleccionados, ¿sí? Presiono suprimir. Y el nodo ahora queda incompleto. En este momento yo puedo presionar Control J, que en Photoshop es duplicar capa, y Control J lo que hace es que completa automáticamente una silueta donde haya un lado abierto. Entonces uno diría, bueno, pero entonces aquí la cara estaría incompleta, porque la barba llega hasta aquí, la cara llega hasta acá. ¿Qué hacemos acá? Presiono una vez la tecla P, mantengo presionada la tecla Alt y creo una curva, pero una curva suave. Quiero crear una situación donde la barba se superponga a la cabeza y la cabeza no tenga quiebres muy numerosos en su silueta. ¿Listo? Presiono Escape o presiono doble clic y fíjense ya lo que empieza a ocurrir aquí con ese diseño. ¿Listo? Ahora, pero miren una cosa. La gorra está quedando por debajo de la cara cuando eso no debería pasar. Ok, entonces corrijámoslo. Seleccionamos estas dos siluetas con una selección de arrastre y le decimos, espérenme que a veces se me confunden, organizar, enviar detrás es Shift Control 9. Entonces fíjense, Control Z, esto está encima, Shift Control 9, se va hasta el fondo de la composición. Ahora entonces voy a presionar la tecla L de león para seleccionar la opción de crear elipse. Voy a crear 1 y voy a presionar la tecla M de mamá para sacar un rectángulo. Ahora fíjense lo que va a ocurrir aquí, y esto tiene mucho que ver con el flujo de trabajo que necesita Illustrator. Voy a mi herramienta de selección directa, tomo uno de estos nodos y convierto este rectángulo en un trapecio. Ahora hago una selección de arrastre con mi herramienta de selección directa y muevo estos dos nodos hasta aquí. Ahora tomo la herramienta pluma, mantengo presionada la tecla Alt. Entonces, como habíamos dicho, la herramienta pluma, cuando tenemos un vector seleccionado y hacemos un clic a secas, crea nuevos vectores. Pero cuando nos paramos sobre un nodo que ya existía, se elimina ese nodo. Y cuando nos paramos sobre una línea y no sobre un nodo y mantenemos presionada la tecla Alt, el cursor cambia a esta cuña que indica que yo tengo la opción de convertir en curva lo que antes era línea recta. ¿Listo? Entonces lo mismo, Alt y clic y le doy hasta acá. Lo sigo rotando un poquito, fíjense que simplemente selección normal y no exactamente en la esquina del objeto porque aparece aquí el controlador de proporción, sino ligeramente por fuera de la esquina aparece la opción de rotar, ¿listo? O de girar el objeto. Siempre tengan presente lo que les está diciendo su interfaz, incluyendo el cursor. Y ahora fíjense lo que va a pasar aquí. Yo tomo este vector, este óvalo, y presiono el comando copiar, control C, y le digo pegar en la misma ubicación, control F. Y ahora lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahora voy incluso vamos a dejarlo más grande y ya se van a dar cuenta por qué. Yo quiero crear un diseño un poco más complejo para los ojos. Entonces quiero que ese diseño un poco más complejo de los ojos tenga
pues una separación de colores, quiero que tenga, sí, una forma un poco más elaborada. Entonces se van a dar cuenta que la forma de estos vectores pues necesita tener una cierta modificación. Y de pronto se están preguntando por qué lo copió exacto y ahora lo dejó más grande. Lo hubiera podido haber dejado más grande desde antes, eso sí lo admito. Pero fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a copiar este vector, el ojo básico, mejor dicho. Voy a seleccionar estos dos. El más grande está por encima, el más pequeño está por debajo. Vuelvo a mi panel de busca trazos. Si yo le digo en este momento menos frente, tal vez no ocurra lo que yo necesito que ocurra. Eso no es lo que yo necesito que ocurra. Lo que yo quiero que ocurra es que quede solamente el promedio entre ambos. ¿Qué hago ahí entonces? Selecciono la tercera opción, que aquí se llama formar intersección. Bueno, por lo menos tiene un nombre decente esta vez. Creé la intersección entre los dos óvalos. Y ahora, teniendo seleccionado esto, miren que le voy a poner un color. Pongámosle un color solo indicador. Y teniéndolo seleccionado, no mantengo presionado, sino presiono el comando Control B grande. El vector que había copiado queda por debajo. Y ahí estoy completando la primera parte del ojo. No va a ser un ojo amarillo, eso sí, solo era un color indicador. Ahora voy a presionar la tecla L y voy a crear aquí un círculo. Y fíjense, esto que va a pasar a continuación es muy importante para que entiendan un flujo de trabajo más ágil en Illustrator. Yo no me voy a poner a construir el ojo derecho y luego el ojo izquierdo. Yo construyo el ojo derecho con suficiente nivel de detalle, o incluso lo podría finalizar en color, sombras, texturas y demás. Selecciono el ojo junto con la ceja, con una selección de arrastre. Mantengo presionada la tecla Alt. Miren que tengo la herramienta selección normal, ¿no? Entonces mantengo presionada la tecla Alt, muchachos, y mantengo presionada la tecla Shift. ¿Qué hace mantener presionada la tecla Alt? Me permite duplicar el objeto. ¿Por qué mantengo presionada la tecla Shift? Porque me permite duplicar el objeto y desplazarlo sobre una línea de 0 grados o de 90 grados o de 45 grados. ¿Listo? Pero entonces el personaje no puede quedar así, porque igual se vería extraño, se vería bastante repetitivo. Entonces yo selecciono solamente la ceja y le digo una de dos opciones. O bien le puedo decir clic derecho, transformar, y en transformar le digo reflejo. Y en reflejo le digo vertical, o sea, a partir del eje Y quede exactamente en la ubicación opuesta. Pero eso en últimas es, la verdad, un poco engorroso estar haciéndolo todo el tiempo. Entonces también tenemos la opción de presionar la tecla O. Y miren este comando, herramienta reflejo. Entonces, por eso es que siempre les digo, lean la interfaz. Si yo le digo clic derecho, transformar, reflejo, fíjense el pictograma o icono que aparece aquí. Y cuando yo presiono la tecla O, se activa una herramienta que tiene el mismo icono o pictograma. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Mantengo presionada la tecla Shift para que ese reflejo ocurra exactamente en la rotación. Perdón, que sea un reflejo exactamente de 180 grados, no que tenga una inclinación parcial. Si no mantengo presionada la tecla Shift, pues yo tengo la libertad de rotar al mismo tiempo que va ocurriendo el reflejo. ¿Listo? En todo caso, creo que sí sería bueno rotar un poco esta ceja. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo la ubicación de los ojos. La nariz no tiene que ser muy complicada, pero pues sirve igual para ilustrar cómo usan las herramientas. Además, yo lo que les vengo diciendo, yo vengo aquí con el propósito de rebasar mi bosquejo más que boceto. Es un doodle, pues casi como un matacho de guía. Entonces yo hago aquí esto, que no está en el boceto. Clic una vez con la tecla P, con la herramienta pluma, y aquí le digo otro nodo, y aquí le digo otro nodo más. Y creo que le voy a decir aquí que haya otro. Uy, perdón. Aquí y aquí va a haber otro. ¿Por qué hice esto? Ahora presiono la tecla Escape, para que deje de crearse una continuidad de los nodos. Y poder presionar la tecla Alt y hacer esto. Y aquí hacer esto. Y aquí hacer esto. Uy, perdón. Incluso valdría la pena poner aquí otro nodo. Hasta más cortico. Listo, y entonces hicimos un poquito, y otra vez Escape, hicimos un poquito más compleja esa nariz. No se preocupen si en este momento este nodo, este vector está superponiéndose a este otro, porque eso es lo que quiero que pase, pero ahorita tengo que asignarle rellenos a este arte. ¿Listo? Y ahora hagamos la boca.
Cuando tenemos formas que son puramente curvas, hay que cuidarnos muchísimo de que no tengamos esa apariencia como de longaniza, como de bolsa de leche desinflada. No estoy tratando de hacerme el chistoso, de verdad es muy desafortunado que aquello que pretende tener una lectura muy estable se lea de una manera tan como incoherente. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué hago yo ahí? Si yo creo un óvalo, me toca solamente, o creo un rectángulo de bordes redondeados, o qué hago yo, qué hago yo con eso? Ya les voy a mostrar. Voy a presionar la tecla M. Con M entonces sacamos cuadrados y rectángulos. Yo voy a crear un rectángulo. Y les voy a mostrar una opción que hasta ahora no había tenido razón para mostrárselas, pero que ahora es muy importante. Algunos de ustedes se preguntarán, ok, aquí yo tengo unos nodos de control, ¿cierto? Yo puedo cambiar el ancho, puedo cambiar la proporción. Y cuando yo me hago cerca al límite, entonces yo puedo rotar. ¿Por qué hay unos círculos al interior? ¿Qué ocurre cuando en cualquier vector básico yo pongo el cursor encima de estos círculos que están aquí? Esos círculos, sí quiero que tengan presente una cosa, discúlpenme por extenderme tanto, pero estos círculos, lo mismo los otros colores indicadores no son rojos porque sí. Todo es rojo porque la capa tiene como color indicador el rojo. Si ustedes quieren que eso cambie, le dan doble clic a la capa y le pueden decir que el color indicador sea diferente. En orden, los colores indicadores de... Entonces, fíjense, yo deselecciono, vuelvo a seleccionar y el color indicador ya cambió, ¿listo? Entonces para que tengan bien presente eso. En Illustrator los colores indicadores en orden van en el orden que aparece aquí en esta paleta de color, pero ustedes también pueden alterarlo según sea conveniente, ¿listo? Entonces listo, tengo rojo otra vez, pongo mi cursor encima de uno de esos círculos y ustedes se pueden dar cuenta, el cursor tiene ahora una curva. De nuevo, siempre estén leyendo su interfaz. Entonces yo extiendo. ¿Y qué es lo que hago ahí? Le doy bordes redondeados a este objeto. ¿Listo? Pero entonces esto no es suficiente. Yo no puedo solamente hacer esto y ahora decir, ah, bueno, listo. Entonces como yo le doy bordes redondeados, entonces ahora yo le digo tecla P y entonces le digo acá y entonces yo hago esto y hago esto. Eso no corresponde. Porque pues primero se estarían creando estos cambios duros entre curvas, entre las diferentes curvas, cuando lo que pretende ser mi arte es un arte de una apariencia mucho más fluida, sobre todo en esa parte de la boca. Entonces aquí vamos a usar una opción que también los invito a que la exploren muchísimo, puede ser muy interesante. Vamos a ir al menú objeto, tengan muy presente, esto funciona cuando tenemos seleccionado el objeto, ¿listo? Voy a menú objeto, teniendo seleccionado el vector que va a ser la boca. En objeto voy a distorsión de envolvente o si están trabajando en inglés, envelope distort. Ustedes al hacer distorsión de envolvente tienen tres categorías. Una es con una deformación, otra es con malla y otra es con un objeto superior. Venga, les muestro la de objeto superior. Creo aquí un óvalo. El óvalo está encima de todo lo demás. Con Shift selecciono el óvalo más la boca. Le digo objeto, distorsión de envolvente, con objeto superior o lo mismo, Alt, Control y la tecla C, o si están trabajando en Mac, Alt, Command y la tecla C. Y pues termina pasando eso. Un objeto se encierra dentro del otro. Eso no me sirve. El otro se llama distorsión de envolvente con malla. Objeto, distorsión de envolvente, crear con malla. Y entonces nos dice cuántas filas y columnas quiere que tenga su malla. En general es buena idea que sean pocas y le digo OK. Entonces yo aquí con mi herramienta de selección directa puedo manipular esto y eventualmente yo podría llegar a sacar la boca. Pero el problema con esto es que me obliga a un altísimo nivel de precisión. Eso no es malo, pero tienen que tener mucho cuidado con que la malla o sea, esta segunda opción de distorsión de envolvente no tenga un montón de filas y columnas innecesarias y que cuando ustedes están manipulando estos nodos, mire, en últimas estamos manipulando una malla de deformación que también tiene nodos y curvas, también tiene palancas de deformación. ¿Se deja trabajar? Claro que se deja trabajar, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero una opción que me dé una distorsión lo más fluida posible, que colabore como con la apariencia medio plástica que le estoy dando a mi arte. O bueno, plástica tal vez una peyorativo. Una apariencia muy sintética. Casi como si fuera el logo de algo. Entonces yo le puedo decir, no control Z, control Z, control Z. Le puedo decir objeto, distorsión de envolvente, soltar.
Y la malla, por si la queremos usar otra vez, queda aquí y mi objeto original queda intacto. Entonces vuelvo a seleccionar la boca, le digo objeto, distorsión de envolvente y le digo crear con deformación. Deformación son una serie de, la opción distorsión de envolvente con deformación consiste en una serie de opciones predeterminadas que me permiten establecer la transformación, por decirlo así, de manera más automática. ¿Listo? Entonces miren que yo aquí le puedo decir en qué dirección. Creo que de hecho la de arco probablemente me sirva. Y yo puedo decir, usted se va a distorsionar hacia arriba o se va a distorsionar hacia abajo. Pero también, sin distinción de la dirección de la deformación, puede tener una simetría horizontal o una simetría vertical hacia izquierda o hacia derecha. Entonces permite, miren que incluso yo podría sacar como el catálogo de gestos de mi personaje usando solamente estas opciones. Veamos rápidamente las demás. Si le decimos arco inferior, entonces miren lo que pasa, solamente se extiende la parte inferior o se extiende solamente la parte inferior, pero hacia arriba. Y lo mismo, las asimetrías entonces se van hacia izquierda o hacia derecha. ¿Listo? Entonces otra vez restauramos para que no haya una lectura confusa. Entonces nada, no nos vamos a demorar demasiado viendo las demás, pero entiendan que distorsión de envolvente les da unas opciones interesantes. Nada de esto es una panacea, nada de esto es una opción que vaya a resolver todo automáticamente, pero son opciones interesantes para que ustedes no tengan que hacer, por decirlo así, a mano absolutamente todo. ¿Listo? Fíjense que aquí le voy a decir entonces que hay una curvatura con un porcentaje negativo y le voy a decir que en horizontal, en la distorsión horizontal, tenga algo de asimetría hacia la derecha. ¿Listo? Obviamente la boca no tiene el tamaño que yo necesito, tiene que ser un poco más pequeña. No pasa nada, no pasa nada con eso. También incluso le podríamos hasta poner un poquito más de curva, sí, sobre todo con el entendido de que la vamos a hacer más pequeña, no habría problema con eso. Entonces digámosle por ahí menos 45, ahí puede funcionar. El nivel de distorsión horizontal está bien, le decimos OK. Y ahora entonces yo le puedo decir a esto, usted va a cambiar de tamaño. Pero entonces también puede quedar un interrogante. Es clarísimo que ya no está aquí solamente el objeto. Está el objeto con la malla de deformación. Si yo presiono la tecla A, ¿qué ocurre? Yo puedo manipular la malla de deformación y uno dice, oiga, y mi vector originario, yo no puedo hacer nada con eso, ya queda así y solo así. No, yo le puedo decir a esto doble clic y miren, otra vez mi esquina superior izquierda, pero entonces ya no me dice diseño 1 y estoy en modo de aislamiento de un trazado, me dice, estamos en la capa de diseño 1, pero ¿dónde estamos metidos? Estamos metidos en el efecto distorsión de envolvente. Y yo le puedo decir a esto aquí, pues, yo quiero que usted tenga quiero que tenga un tamaño diferente o quiero que tenga de pronto más nodos, ¿listo? Solo para que ustedes vean qué ocurre ahí, ¿listo? Entonces para que tengan presente siempre esa capacidad de meterse dentro de cada vector, ¿listo? Pero suponiendo que uno diga, oiga, ¿sabe qué? Yo necesito hacer más cosas, este efecto ya quiero que sea permanente, ya quiero que al darle clic una vez con mi flecha negra, yo seleccione solo la boca y solo la boca. ¿Qué puedo hacer para volver permanente un efecto de Illustrator? Menú, objeto, y vamos a la opción expandir, que según el tipo de efecto o de filtro que esté aplicado, podría tener activada la opción expandir apariencia, pero ambas cosas hacen lo mismo. Lo que antes era un efecto aplicado a un vector, entonces el vector es editable y el efecto también es editable. Cuando yo le digo expandir, ahora el vector es esto y solo esto. Entonces acá yo puedo decir, listo, pero aún así la boca alcanza a necesitar algunos cambios, entonces le vamos a decir aquí, este vector se va a ir, vamos a extender este de acá, porque otra vez quiero ese extremo nivel de síntesis visual. Puedo decir, yo quiero mover este vector acá, entonces voy a eliminar este, voy a extender esta curva. O sea, no quiero que vayan a interpretar que los filtros y los efectos que hasta ahora estamos empezando a ver no son útiles, pero otra vez, no se trata solo de decir, aplíquese de manera automática y ya quedó perfecto y ya quedó terminado. No funciona de esa manera. Entonces ahora yo voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar la opción para sacar líneas, que en este momento está, siempre se me pierde esa porque no la uso mucho. Aquí, la herramienta segmento de línea.
Esto simplemente es una manera de sacar parejas de nodos que forman líneas rectas. Lo puedo hacer con la pluma, pero aquí me aseguro, por ejemplo, como estoy trabajando con un lápiz digital, que no se vayan a volver curvas por accidente. ¿Listo? Pocos segmentos, me voy a asegurar que esto no me ocurra, que los segmentos no se expandan innecesariamente. ¿Listo? Entonces en este momento ya tengo, y lo voy a corroborar ocultando el boceto, tengo un arte que a nivel estructural está completo, no, está casi completo. Aquí me está faltando solo esto y lo voy a hacer muy rápido. Clic, clic sostenido, aquí. O no, mejor, que se me ocurre hacer esto. Un clic acá, otro clic aquí. O un clic acá, manteniendo presionada la tecla Alt. Y aquí hacer esto. Y luego puedo mejorar un poco la curvita. Listo, ahí ya está el arte de mi, digámoslo así, como mascota corporativa, lo que sea que es esto, ¿listo? Entonces empecemos a trabajar color. Insisto siempre en dialogar con los colores, en no imponerle el esquema de color cotidiano, realista a las cosas. Yo me opongo mucho a eso, me parece que es una manera muy simplona de acercarnos a todo. Me parece que no debemos depender de, o sea, que uno diga, "Ah, entonces venga, le pongo el color piel, entonces venga justo hasta que me sale el color como más parecido a la piel como yo me la imagino". Es como, ¿por qué tiene que ser así? No hay ninguna razón para que uno no pueda plantear, eh, una paleta de color más autónoma, ¿no? Entonces, en este momento pues tengo la posibilidad de explorar lo que quiero hacer. Me gustaría que la barba fuera un poco más oscura que la piel como tal, pero en últimas la piel no tiene que ser del proverbial color piel. Voy a tomar la ceja 1, la ceja 2 y la barba. Voy a presionar la tecla I y al darle clic a la cara, uno capta el color del relleno, el color del trazo y el grosor del trazo, para que eso lo tengan muy presente. Voy a variar los colores. Voy a jugar con colores más desaturados, eso sí. Empecemos desde ahí. Se me ocurre que una vez tengo este color, entonces ahora vuelvo solo a las cejas y le digo, listo, pero ustedes van a ser todavía más oscuras. Entonces voy a crear aquí en la práctica una armonía monocromática. O una armonía analógica entre azules verdosos con púrpura y azules más cercanos al púrpura. Vamos a ver si por ahí me funciona. Vamos a la boca. La boca no tiene que ser blanca. Puedo partir de ahí. Y eventualmente jugar con un pequeño viraje de color, o simplemente la dejo blanca y ahorita le pongo algo de sombra. Ahora que lo pienso, la nariz probablemente valdría la pena que fuera diferente. Entonces, pues, mis disculpas o sea, pues esto lo estoy haciendo sin planearlo, para que sea como más espontáneo. Entonces, pues, nada, me parece que de pronto se podría llegar a ver mejor si la nariz tuviera esta forma. Como que se sienta otra vez mucho más económico visualmente hablando. ¿Listo? Pero otra vez, no, el diseño no está escrito en piedra, no es que tenga que ser lo uno o lo otro, simplemente me parece que puede llegar a verse mucho mejor si tiene sus facciones mucho más exageradas y mucho más geométricas. No es que el diseño tenga que ser así. Y pues si ustedes han visto por ahí mi Instagram, han visto algo de lo que que ni siquiera es el portafolio, son más como mis gustos, y pues no es de extrañarse lo que yo estoy haciendo aquí a nivel de decisiones de formas. ¿Listo? Entonces vamos a darle los últimos 5 a 10 minuticos hablando un poco de cosas que podemos hacer con el color para hacer más interesante nuestro trabajo visual. Entonces, empezando por que no todo, absolutamente todo tiene que tener líneas, y cuando las líneas aparecen, las líneas no tienen que ser negras. Entonces, vamos a seleccionarle colores a los ojos, a los rellenos, perdón. Se me ocurre algo que sea bien contraintuitivo. Vamos a ver cómo funcionan. En últimas, pues la gracia de Illustrator es que deja ese máximo nivel de manipulación. Entonces, pues no hay tal cosa como que uno diga, arruiné la pintura o algo así. No, uno como que tiene esa libertad de seguir tallando, seguir puliendo, seguir picando hasta que las cosas salgan. Los ojos son el primer indicador de algo que no debería tener
color de relleno, perdón, color de línea, solo color de relleno. Entonces selecciono los ojos y yo aquí puedo hacer una cosa, miren, tengo seleccionados los ojos y para no tener que estar cayendo en ese complique de tener que seleccionar 6 vectores cada vez, presiono control G, ahora los ojos son un grupo y cuando los quiero manipular de manera individual, doble clic. Y miren otra vez, estoy en la capa diseño 1, pero ya no estoy dentro de un trazado, estoy dentro de grupo. Y yo puedo seleccionar este trazado de aquí, le digo doble clic y me dice, estamos en diseño 1, la capa. Estamos dentro de un grupo y está en un trazado dentro de un grupo. Ya uno no se puede meter dentro del trazado de un trazado, eso no existe. Pero entiendan que uno puede manipular esa idea de contenedor y contenido para trabajar de manera muy ordenada y evitar esa maña del amateur que son 20 capas por cada archivo de Illustrator. Eso no está bien, eso no se debería hacer. Entonces, estando dentro del grupo, yo puedo hacer una selección de arrastre tranquilamente y le digo, todos ustedes en su línea de contorno no van a tener información. ¿Listo? Y me salgo. Ahora puedo hacer algo similar con las cejas. Puedo seleccionar las cejas, las puedo volver un grupo, me meto dentro de las cejas y miren lo que voy a hacer a continuación. Presiono control C y control F, o sea que ahora hay 2 pares de cejas. Está este y está este, hasta se copiaron como grupos. Al que está encima le voy a decir control shift G para poder manipular esta de esta. Por si alguien está confundido, lo que yo hice fue tomar las 2 cejas, copiar y pegar encima de. No pegué con control F, sino con control V, perdón, sino con control F. Y ahora voy a hacer esto. Voy a mover las cejas un poco más arriba, por si acaso las voy a dejar más anchas. Esta también. Y algunos ya tal vez sospechan lo que voy a hacer. Tomo esta de aquí, voy a busca trazos y le digo menos frente. Uy, esto no, porque esto también está como grupo. Vamos a desagrupar estas otras. O sea, lo que quiero decir es que me seguía considerando cada par de cejas como un grupo. Entonces cuando trataba de hacer menos frente no me estaba dejando manipularlo así. Ahora sí debería funcionar, sí. Y aquí entonces perforo esto también, sí. A estos 2 segmentos les digo F6, ustedes van a tener un color de relleno que sea mucho más oscuro. Y teniendo seleccionadas las sombras de las cejas, presiono control B grande y el original queda detrás. Otra vez a estas cejas les quito el color de línea. Y me salgo. No, de hecho, antes de eso voy a hacer que las cejas, discúlpenme, sean mucho más oscuras. Eso me gusta más. Y me salgo. Listo. Ahora vamos a tomar la nariz y vamos a hacer algo diferente. Le vamos a decir, usted tiene en este momento 4 puntos de grosor. 4 puntos porque esto es un lienzo grande. Esto es un lienzo de más de 3000 píxeles o de cerca de ¿cuánto es esto? 2400 por 2000 por 2400, listo. Igual es un lienzo grande porque normalmente 4 puntos es una línea gruesa. Normalmente un vector saldría no de 4 puntos, sino saldría de 1 punto. Pero igual, pues, es simplemente un grosor indicador. Entonces yo voy a tomar la nariz y le voy a decir, usted va a tener un color de degradado. Miren que aquí tengo mi panel de degradado. ¿Listo? Si no está, ya saben, ventana y buscan degradado, que se saca con control F9. Entonces, como este es un vector que no tiene información de relleno, y yo le doy clic aquí, yo le puedo decir, quiero que usted tenga una información de degradado. Pero pues esa no es la que me sirve. Lo que sí voy a hacer es configurar el ángulo de esa gradación. Vamos a decirle que sea 90 o menos 90 grados. Aquí, entonces le podemos decir a esto, invertir. Sí, este es el botón que invierte esta información cromática de acá. Pero esta solía ser una de las opciones más rudimentarias de Illustrator. Afortunadamente ya no lo es. Fíjense una cosa que yo voy a hacer aquí. Creo que te voy a copiar este vector, por si acaso. Voy a extender esto de acá. Ya se van a dar cuenta por qué. Voy a extender esto. Voy a asegurarme que el ángulo sea el que más me sirve. Entonces vamos a probar de pronto 80. 80 podría funcionar. Voy a hacer que el blanco empiece... Que el blanco empiece desde aquí para que no se vayan a notar cortes. Pero ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, voy a captar la información de color de la cara. O sea, aquí casi como que volví a empezar. Entonces uno dice como que estaba haciendo ahí, profe. Estaba tratando de configurar cuál era el ángulo correcto para tener la gradación. Ya sé cuál es, entonces... Le transferí la información de color
plano a la gradación. Y ahora entonces, teniendo seleccionada la nariz, hago esto. Venga usted aquí. ¿Qué es lo que ocurre en gradación? Cuando ustedes creen un color, ese color va a crear una gradación cromática entre él y el siguiente color. Todo lo que esté detrás de ese color es completamente plano. Entonces fíjense que si yo tengo aquí el color azul de la piel, blanco y negro, yo puedo ajustar cuál es la proporción de cada uno de esos colores. Pero si yo tomo el blanco y lo arrastro hacia abajo, lo elimino. Entonces ahora solamente es al azul de la piel y negro, pero eso tampoco me sirve. Voy a mover el botoncito que me está dando el azul de la piel y le doy un clic detrás. De aquí a aquí no hay una gradación de color, simplemente estoy creando un nuevo punto donde puede formarse la gradación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que se note una gradación? Tengo que cambiar uno de los colores. No importa cuál de los dos sea, porque igual yo tengo libertad de manipular esto de la manera que yo quiera. Le digo doble clic y le voy a decir, usted va a hacer un color un poquito más rojizo. No va a ser un color rojo, realmente va a ser más rojo que el color de la piel. Ya tenía claro cuál es el ángulo que me sirve. El ángulo que me sirve es 80 grados. Y voy a decir, ¿se dan cuenta en este momento, muchachos, cómo se ve cortado? No quiero que se vea cortado. Entonces yo voy a mover esta parte hasta que el límite de la gradación me permita hacer que esto se vea como una gradación limpia desde el rojo de la punta de la nariz hasta el resto de la cara. Ahora le voy a decir a esto, usted no va a tener información de línea. Pero yo había copiado la nariz. Presiono Control F, que es pegar encima. Y le digo, usted no va a tener información de relleno. Y ahora sí le puedo decir, usted va a tener un grosor mucho más grande. Podrían ser 12 puntos, pero no va a tener una línea de ese color negro. Usted va a tener una línea diferente. Esto, lo pueden hacer así, le pueden dar doble clic aquí para seleccionar color o pueden presionar F6 como les parezca más conveniente. Entonces, pues nuevamente yo voy a tomar una información de color como azul verdoso muy oscuro. ¿Listo? Y también le puedo decir, miren que hay un panel de trazo que está... ¿Será que yo no lo había sacado? De pronto lo guardé, ventana, trazo. Qué curioso, esto es un panel importantísimo y se me había olvidado sacarlo. Listo, le decimos mostrar opciones. Yo puedo controlar también desde el panel de trazo el grosor de la línea, pero también puedo decir, fíjense por favor, aquí donde está mi cursor, yo le puedo decir, usted va a tener bordes rectos o va a tener bordes redondeados. Eso puede ser determinante en el arte que ustedes creen. ¿Listo? Entonces, ya tengo una información de línea. ¿Listo? Esa información de línea, miren que yo también la puedo transferir a otras partes del arte. Esto es diferente a usar el cuentagotas, porque cuentagotas, si yo le digo aquí a la cara, oiga, me gusta ese color de línea, presiono I y selecciono aquí, pero la nariz no tiene relleno, porque en este momento hay dos objetos de la nariz. Uno es la gradación, el otro es la línea. Quiero que funcionen de manera separada. ¿Por qué? Porque si yo le pusiera línea a esta gradación, la línea vendría hasta aquí, hasta donde está marcando el vector. Eso no me sirve. ¿Listo? Entonces lo que yo puedo hacer es esto. Selecciono el vector de la nariz, del contorno de la nariz. Le doy clic sostenido aquí en la pastillita de color en el panel de herramientas y le digo... Tome usted este color. Se transfirió única y exclusivamente el color, no el relleno, ni siquiera el grosor. Entonces ahora sí selecciono la cara y le digo, listo, usted va a tener de pronto 10, de pronto 12. Miremos que funciona. ¿Listo? Y con la barba puede pasar algo similar. Le estoy diciendo, solamente le regalo el color, nada más. ¿Listo? Y ahora entonces... O podría ser que la barba funcione un poco diferente. De hecho, se me ocurre que la barba podría funcionar de una manera un poco diferente. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Esto, pues como esto ya está un poco extenso, lo voy a hacer un poco más rápido. Voy a crear un nuevo molde de corte. Voy a tomar mi pluma y con algo de tranquilidad, pero sin demorarme mucho, voy a crear un diseño de silueta interna. Ese diseño
va a encontrar como el promedio de lo que está ocurriendo con ese diseño de la barba, pero también puede tener características propias. Por ejemplo, que llegue hasta aquí y luego llegue hasta acá y haga esto. Veamos si funciona así. Váyanse familiarizando con la idea de que uno va creando vectores que van a servir para cortar otros vectores. Por si acaso voy a presionar la tecla D para restaurarle los colores. Tomo la barba original, le digo control C, la copio, está en la memoria virtual. Tomo esta y la barba y voy al panel de busca trazos y le digo menos frente, o como se debería llamar, perforar. ¿Será ese el que me funciona? Podría ser. Teniendo seleccionado este residuo, presiono control B grande. ¿Listo? Pero ahora lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Tomo el color del contorno. Acuérdense que si ustedes quieren transferir solamente la información cromática, lo pueden hacer con arrastre. ¿Listo? Entonces yo quiero que la barba tenga ese color de línea. ¿Puedo yo intercambiar los colores de la línea y el relleno? Sí, presionando Shift X. Entonces ahora el azul más oscuro es el de relleno y el azul más claro es el de contorno. Pero en últimas yo no quiero color de contorno. Selecciono las dos cosas y le digo, usted no va a tener información de línea. ¿Listo? Entonces fíjense lo que está pasando acá. Aquí me toca hacer un pequeño ajuste, eso sí. Pero lo que yo quiero que ocurra, lo que quiero que me lean, muchachos, es que en lugar de decir este arte tiene línea o este arte tiene relleno, no, este es un arte que selectivamente tiene líneas y selectivamente tiene solamente rellenos. ¿Listo? Vamos a transferirle también el color de línea a la boca. Entonces este color lo pasamos aquí y lo podemos pasar también. O mucho más fácil, yo selecciono estos segmentos. Presiono la tecla I, le digo présteme acá esta información. Y acuérdense que la jerarquía visual es importante dentro del diseño de formas. Entonces si yo digo, ¿será que a todo le digo línea de grosor 12 o 14? Eso no es muy conveniente. Sería mucho más interesante que dijéramos, la línea del contorno general tiene un grosor, la nariz tiene otro o tienen el mismo. Y en la boca, el contorno de la boca tiene, por ejemplo, 8, pero los dientes tienen de pronto 6 o 4. Eso crea un sentido mayor de jerarquía visual. ¿Listo? Pues ya casi tenemos esto, nos está faltando trabajar por supuesto la gorra. Ahora que me doy cuenta la gorra debería ser mucho más azul. ¿Listo? Vale la pena que la anomalía cromática sea lo que está pasando en los ojos, pero no se siente muy bien, no se siente muy justificado azul verdoso y púrpura. Me hacen falta más pasos de color para poder justificar eso. Entonces yo digo, quiero que la gorra, que en este momento tiene una dominante púrpura, en dos tonos diferentes, se acerque más al azul que tiene el rostro y la barba, sin ser exactamente esos colores. Póngale por favor mucho cuidado a esta opción. Selecciono la gorra, ¿cierto? Tengo los dos vectores que en este momento son la gorra. Y le digo, menú, edición, submenú, editar colores. Y le digo, le puedo decir volver a colorear ilustración para seleccionar color por color, o le puedo decir ajustar equilibrio de colores. Esto se parece al panel de equilibrio de color que se activa con de hecho, hay un equilibrio de color que se activa con control B y hay otro que es tono saturación que se activa con control U. Es algo similar. Siempre recuerden activar previsualizar. Y le decimos, quiero que usted sea un poco más verde. Quiero que sea un poquito más azul. Un poquito más de verde. Ahí puede ser suficiente. Le decimos OK. Y ahora sí le puedo decir el mismo color de línea. Se lo transfiero también a la gorra. En el segmento 1. En el segmento 2. Aquí tengo que probar qué funcionaría con el grosor. No creo que funcione sin grosor de línea, porque fíjense que este desempate que se ve acá, pasar repentinamente y sin justificación de una línea gruesa a una línea delgada, eso no se ve muy bien. Mientras que aquí lo que yo hice de manera intencional es que se notara que el color de la línea era también el color de la sombra de la barba. Entonces aquí es mejor manejar el mismo contorno de 10 puntos. Entonces le vamos a decir que esto tenga 10 puntos de grosor en el contorno. ¿Listo? Nos vamos a asegurar también que la gorra esté no, aquí simplemente tengo que mover un poquito este vector de acá. Si ven ese pequeño desfase de la nariz,
Entonces nada, eso se corrige con mucha facilidad, simplemente moviendo este nodo y voilà, no pasó absolutamente nada. Listo, entonces ahí yo tengo el arte básico, ya está listo. Pero yo le puedo seguir dando cariño a esto, yo puedo seguir dándole más información, puedo seguir creando cosas mucho más interesantes. Entonces voy a terminar este demo agregando algo de sombras y algo de texturas para también darles algo más de información de los comandos automáticos de Illustrator que les puede servir mucho. Vamos a crearle un par de patrones a la gorra, ¿listo? Le voy a crear un patrón de líneas y un patrón de curvas. El patrón de curvas va a ir en la parte inferior de la visera, el patrón de líneas va a ir en la parte superior. Pero no me voy a poner a hacer esto. Una banda, y entonces la duplico, y 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 la duplico. Yo no porque yo pretenda decir que a ojo no funciona, porque puede funcionar. Tengo aquí una cierta cantidad de barras, todavía no son suficientes. Ahora sí, y entonces fíjense en lo que pasa en la barra de control. Yo le digo, distribúyanse de manera equidistante a partir del centro horizontal. Entonces, ahí ya queda esto. Yo podría poner esto aquí. Le cambio la proporción. Le cambio el color, porque el color definitivamente está muy, muy fuerte. Pongo un color muy suave. ¿Listo? Y después de eso, entonces le puedo decir a esto, en el panel de transparencia, quiero que usted tenga el modo de fusión multiplicar. Y obviamente me tocaría crear un contenedor para que esto se viera bien. Eso puede llegar a funcionar. Y lo podemos hacer de esa manera. Pero quiero mostrarles las opciones automáticas. Entonces, que además me pueden dar un nivel de variedad mucho más interesante. Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer, muchachos. Voy a tomar solo una de estas barritas. Incluso le voy a quitar el modo de fusión. No quiero ahorita que haya transparencias. Eventualmente las voy a poner, pero por ahora no quiero que haya transparencias. Simplemente por gusto. Voy a tomar una barrita. Y voy a tomar otra. Voy a poner una barra en este extremo de la gorra. Y voy a tomar otra barra en este otro extremo. Una barra va a ser delgada. La otra barra va a ser relativamente gruesa. Y miren también lo que voy a hacer. Esta barra va a tener un ligero nivel de rotación. Vamos a ver si funciona, porque a veces con rotaciones lo que voy a hacer a continuación no se ve tan bien. Espero que salga bien. Este va a tener otro nivel de rotación, o sea que se le da como un abanico. ¿Listo? Y no lo voy a calcular a ojo. Voy a seleccionar este objeto. Y también voy a cambiar el color. Este color va a ser más claro. Este color va a ser más oscuro. Incluso que los que tenía anteriormente. Y un poco más verdoso. Listo. Selecciono mis dos objetos. Este es el objeto de inicio. Este es el objeto de llegada o de destino. Y voy a crear un patrón de cierta cantidad de barras que van a ir rotando al mismo tiempo que se van haciendo más gruesas, al mismo tiempo que se van oscureciendo y cambiando de color. ¿Cómo hago todo eso de manera automática? Menú, objeto. Submenú, fusión. Y le digo, inicialmente crear. Pero crear automáticamente lo saca como si fuera una gradación. Entonces ahora le tengo que decir objeto, fusión, opciones de fusión, previsualizo. Y no va a ser por suavizar color, va a ser por pasos específicos. Digámosle que sean 10. Digámosle que sean 25. Ese puede funcionar, me puede dar una transición interesante. Y le digo OK. Pero miren también lo que yo puedo hacer. Doble clic. Esquina superior izquierda. Capa diseño 1 y ¿dónde estoy metido? Dentro de la fusión. Selecciono el primer objeto. Lo muevo. Se ajusta la fusión automáticamente. Lo muevo aún más. Se ajusta automáticamente. Entonces yo puedo mover esto aquí y le podría decir, quiero que usted tenga incluso una rotación un poco más marcada. Hay que procurar no ser muy exagerados con eso, pero en última se trata de probar. De que ustedes se den cuenta qué les funciona y qué no. Tengo entonces mi primera gradación. Pero en últimas ustedes pueden decir, ¿y a mí para qué me sirve eso? Si en últimas se está viendo superpuesto a la gorra. Fíjense lo que voy a hacer a continuación. Voy a tomar el objeto de la gorra. ¿Listo? Lo voy a copiar. Lo dejo en la memoria virtual. Ahora le digo al objeto gorra, usted se viene para el frente de la composición. Porque esto es importante que esté bien hecho en términos del orden de las cosas. Quiero que esto quede dentro de esto. Las barras formando un patrón que queden dentro de la parte superior de la gorra.
Entonces la parte superior de la gorra debe estar encima. ¿Listo? Selecciono esto con Shift y le digo clic derecho, crear máscara de recorte. Pero la máscara de recorte automáticamente, el objeto que va a ser el contenedor, queda sin información de color, ni en relleno, ni en línea. Por eso ahora le digo Control B. ¿Listo? Y ahora tengo que hacer que estas barritas tengan modo de fusión multiplicar. Acuérdense, panel transparencia es donde existen las opciones que normalmente estarían en capas. Multiplicar, y ahora selecciono las dos cosas, si algo las puedo agrupar, para que la máscara de recorte que tiene el patrón más el objeto original de la gorra sean un solo grupo. Entonces Control G, acuérdense que Control Shift G deselecciona el grupo. Y entonces le puedo decir a este objeto, usted se va a ir, no se puede ir al fondo de la composición, porque entonces quedaría de esta manera. No, le voy a decir, usted se va a ir justo detrás. Lo puedo hacer tantas veces, organizar hacia atrás, es Control 9. Entonces le puedo decir Control 9 tantas veces como yo necesite, hasta que quede detrás del segmento de la visera de la gorra. ¿Listo? Entonces, para que esto les quede más claro, vamos a crear una segunda fusión. Voy a presionar la tecla L, pero primero presiono la tecla D para restablecer mi información de color, de relleno y de línea. Voy a crear un círculo grande. Voy a presionar Control C y Control F y voy a poner un círculo pequeño dentro de ese círculo grande. Y puedo jugar también con la información de relleno y la información de línea. Entonces primero que en relleno no pase nada, no quiero que tengan información de relleno. En información de línea quiero que haya líneas gruesas, 7 puntos, pero quiero incluso que el centro tenga mucho más, 16 puntos. Entonces yo tengo este círculo pequeño acá, tengo este círculo grande aquí, quiero crear una fusión del círculo pequeño grueso al círculo delgado grande. Objeto, menú objeto, submenú fusión, crean la fusión o lo mismo, Alt Control B grande o Alt Command B grande, los que están en Mac. Y se crea automáticamente la fusión, pero entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Se crea una fusión por defecto. Ese es un defecto que tiene Illustrator, creo yo. Uno entonces después le dice objeto, trazado. O bueno, ni siquiera es un defecto, es una particularidad. Uno después le da opciones. Entonces como por defecto está activada por default, viene preconfigurado para que la opción automática sea suavizar color. Al no haber cambio de color, no me crea una fusión interesante. Yo le digo pasos específicos y le digo, por ejemplo, 10. Siempre activen previsualizar. Miren cómo está quedando, pero eso así no me sirve. Vamos a jugar con 25. Podría ser. Vamos a jugar con 35. Está bien. Le digo OK. Ahora miren lo que voy a hacer. Tomo toda la fusión y mantengo presionado Alt para reducirle proporcionalmente solamente la altura, o sea, proporcionalmente respecto al centro, tanto arriba como abajo. Obviamente, al ser diferentes las formas ahora en tamaño, la fusión se ajusta automáticamente. Esto no pretende ser geométricamente exacto respecto a la gorra, pero quiero algo que se acomode a cómo se debería ver respecto de la gorra. ¿Listo? Y fíjense que yo no empecé con información de color. No importa. Yo entro. Con doble clic, miren, estoy dentro de esta instancia que es la fusión. En este momento nada más puedo seleccionar. Puedo presionar F6, puedo jugar aquí con los colores. Selecciono este de aquí, le doy un color mucho más claro. Sí, puede ser. Puede ser. Y básicamente voy a hacer el mismo proceso. Porque si voy a seleccionar multiplicar, entonces debería jugar con colores más desaturados. Listo. Entonces hasta ahí tengo eso. Y pues me salté este paso, pero no está de más recordarlo. Quieren que esto sea ya permanente, que no sea un objeto al que le estamos aplicando un efecto que es editable. Otra vez, lo seleccionan, se aseguran que esté seleccionado. Van al menú objeto y le dicen expandir, pero en este caso se llama expandir apariencia. Pero es exactamente lo mismo. Lo que antes era lo que antes era un filtro se vuelve mucho más permanente. ¿Listo? En este caso pues no, realmente no necesito eso por ahora, pero tengan en cuenta que esa opción existe. ¿Listo? O sea, siempre es posible tomar
vector más efecto o vector más filtro y convertirlo en vectores, por decirlo así, puros, si llegan a necesitar eso. Simplemente aquí voy a ajustar un poco más las proporciones de mis óvalos. Esa es la razón de pronto para no volverlos permanentes todavía. Les voy a cambiar de posición, voy a jugar con ellos para que tengan más proximidad a la lógica de la visera. Y entonces ahora, pues aquí yo tengo que saber cómo crear la máscara de recorte. Entonces fíjense lo que voy a hacer aquí. Selección de arrastre. Se seleccionan ¿qué? La fusión más la visera. Pero cuando yo tengo seleccionados los dos, si mantengo presionado Shift y le doy clic a la fusión, o le digo Shift y hago selección de arrastre en la fusión, solo queda seleccionada la visera. Presiono Control C. ¿Listo? Deselecciono, presiono Control F. Esto queda encima. Selecciono otra vez esto junto con el efecto de fusión. Clic derecho, crear máscara de recorte. Y a esto que quedó aquí, le digo otra vez en el panel de transparencia, modo de fusión, multiplicar. Le podemos seguir haciendo muchas más cosas. Podemos, por ejemplo, crearle sombra interna, podríamos hacerle el cuerpo entero, pero en la marca de 1 hora y 20 y pico minutos creo que es suficiente para entender las herramientas fundamentales de Illustrator. Les recuerdo, muchachos, que no es obligatorio hacer arte vectorial, pero es un frente de trabajo válido. Puede ser el inicio, por ejemplo, de quien quiera trabajar en el frente de Motion Graphics. Entonces, pues nada, mi única recomendación sería explórenlo. Y si llama su atención, pues nada, pónganse a practicarlo porque pues como les digo, es un área de trabajo interesante. No es mi área ni siquiera predilecta a nivel de... mientras hablo de esto voy a hacer la última corrección porque esto que está pasando acá con la nariz no se debería ver así. No es mi área predilecta de trabajo, no por gusto, sino porque pues yo soy básicamente un pintor digital. Incluso mi trabajo de Motion Graphics yo no lo hago en vectores, sino yo lo hago es en Photoshop, pero es por la naturaleza del trabajo, es por el tipo de portafolio que tengo yo, no porque no me guste, ¿listo? Aunque yo sí soy, la verdad sea dicha, no tengo problema en admitir esto, yo soy más lento en Illustrator que en Photoshop, pero es un lenguaje, es un lenguaje muy bonito y hay que entender más allá de mejor que o peor que, es un lenguaje diferente y vale la pena examinarlo, ¿listo? Entonces pues nada, muchachos, vamos a terminar por ahora hasta aquí. Denle una miradita a este video, sepan pues que está ahí para su repaso y estudio. Quedo atento a cualquier pregunta que tengan y nos vemos la próxima clase.